Hideo Kojima lleva décadas jugando con nuestra mente. Pero lo que acaba de filtrarse sobre su nuevo proyecto no es solo un detalle técnico, es una declaración de guerra al género que él mismo inventó. Mientras Hollywood finalmente pone en marcha la película de Metal Gear Solid con una dirección que promete un tono oscuro y visceral, Kojima parece estar respondiendo desde las sombras. Se dice que el villano de Physint no solo se verá real, sino que su trasfondo hará que la sombra de Liquid Snake parezca un simple dibujo animado. ¿Estamos ante el regreso del espionaje táctico que Konami dejó morir, o es algo mucho más ambicioso que Kojima nos ha estado ocultando bajo un nombre diferente? Hola, bienvenidos a Right Speed, tu canal donde puedes disfrutar del gaming retro y los mejores remakes de la industria. Hoy vamos a conectar los puntos entre el pasado más glorioso de la infiltración, el cine y el futuro que está a punto de cambiarlo todo. Prepárate porque la misión más importante de Kojima acaba de comenzar. El heredero de una corona perdida. Durante años, la comunidad de Right Speed ha debatido si alguna vez volveríamos a sentir esa tensión de estar tras las líneas enemigas, con el corazón a mil y una narrativa que te explota la cabeza. Tras su salida de Konami, muchos pensamos que ese estilo de juego se había ido para siempre, pero Physint ha llegado para reclamar ese trono. Aunque oficialmente es una nueva propiedad intelectual, las pistas son innegables. Kojima lo define como la culminación de su carrera. No es solo un juego de espionaje, es el sucesor espiritual que lleva gestándose desde que los créditos de Guns of the Patriots rodaron por primera vez. En otras palabras, es el eslabón perdido entre el cine y el mando de la consola. Metal Gear en la gran pantalla, una nueva era. Pero el legado de Snake no solo se queda en las consolas. Recientemente se ha confirmado que la película de Metal Gear Solid toma un rumbo inesperado, quedando en manos de los directores de Final Destination Bloodlines. Esta elección sugiere un enfoque mucho más crudo, quizás rozando el suspenso y el horror táctico que tanto nos gusta analizar aquí. Mientras la industria del cine intenta capturar la esencia de Shadow Moses, parece que hay una carrera silenciosa. Hollywood buscando el realismo a través de los actores y Kojima buscando el realismo a través de la tecnología pura. Esta dualidad es fascinante, porque nos asegura que, de una forma u otra, la narrativa de espionaje está recuperando su lugar de honor en la cultura pop. Un villano que desafía la realidad. Lo que ha encendido todas las alarmas es la reciente descripción filtrada del antagonista principal de Physint. En la era de los remakes hiperrealistas, Kojima quiere ir más allá. No busca solo polígonos perfectos, busca una presencia que incomode. Se habla de un villano con un diseño tan detallado y una historia tan ligada a los miedos actuales que la barrera entre el actor y el personaje simplemente desaparece. Si recordamos cómo personajes como Psycho Mantis rompían la cuarta pared, este nuevo enemigo promete usar la tecnología de PlayStation para hacernos sentir que no estamos solos en la habitación. No es solo un jefe final, es el reflejo de la obsesión de Kojima por un realismo que roza lo cinematográfico, superando incluso lo que el cine convencional puede ofrecer. La promesa de Sony y el motor del futuro. Este proyecto no nace en el vacío. La alianza con Sony no es solo por presupuesto, es por tecnología de vanguardia. Al utilizar herramientas que se usan en las mayores producciones de Hollywood,
Maleficent está siendo construido para que por primera vez no tengamos que imaginar el realismo, sino que lo vivamos. Para quienes crecimos con los píxeles de PlayStation 1 y la revolución de PlayStation 2, ver esta evolución es casi catártico. Kojima no está haciendo otro juego más, está utilizando décadas de experiencia en Metal Gear para entregarnos la versión definitiva de su visión, una que no pudo lograr antes por las limitaciones del hardware. Es el regreso a casa del maestro, pero con armas que nunca antes tuvo a su alcance. En conclusión, a veces, para avanzar, hay que volver a las raíces. Sin embargo, no deja de ser agridulce saber que la película de Metal Gear finalmente cobrará vida sin la dirección del hombre que la concibió. Aunque Hollywood intente capturar esa magia, todos sabemos que un proyecto dirigido por el propio Kojima habría sido el acierto definitivo, la unión perfecta entre sus dos grandes pasiones. Pero quizás ahí reside el verdadero valor de Physint. Es la respuesta de un autor que, al no poder dirigir su propia leyenda en el cine, ha decidido crear una nueva que supere todo lo que creíamos saber sobre el género. El legado de Metal Gear no pertenece a una marca comercial, pertenece a nosotros, los jugadores que entendimos que el espionaje era mucho más que esconderse en una caja de cartón. Me muero por saber qué opinas tú. ¿Crees que una película de Metal Gear sin Kojima puede tener éxito o crees que Physint será el verdadero lugar donde Snake viva para siempre bajo otro nombre? Los leo en los comentarios para seguir este debate. Y si quieres profundizar aún más en por qué esta saga nos marcó para siempre, no puedes perderte nuestro vídeo sobre Kojima confiesa el verdadero origen de Snake, donde analizamos las raíces que dieron forma a una leyenda. Te lo dejo aquí arriba en la descripción del vídeo y en pantallas finales. También recuerda compartir esta increíble noticia con un amigo que sabes que la disfrutará. Nos vemos en el próximo vídeo. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este vídeo, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.